compartir con ustedes otro nuevo desafío que hemos asumido, que tiene que ver con una producción local mirando ni más ni menos que el bicentenario de la independencia. El 9 de julio de 2016, de este año, se van a cumplir 200 años de aquella declaración que ocurrió en la provincia de Tucumán. Ecos de Tucumán, 200 años de independencia, es el nombre del bloque que hemos preparado junto al historiador, el profesor de historia Cristian Primo, y que vamos a compartir en 4 capítulos. Hoy tenemos este primer capítulo que nos va a hablar del 25 de mayo de 1810, cómo llegamos desde esa fecha patria hacia la otra fecha patria, que es el 9 de julio de 1816. Un momento, un segmento, un capítulo breve en cada uno de los programas que son necesarios para entender la historia, para interpretarla, pero también para respetarla y para transformarla. Los dejamos con el profesor de historia Cristian Primo, a quien agradecemos su generosidad y toda su sapiencia puesta en estos capítulos y en estos micros, y esperamos que lo puedan compartir y que lo puedan disfrutar pensando, como decimos, los 200 años de independencia de nuestra patria. El excelentísimo Cabildo convoca a usted para que se sirva a asistir mañana 22 de mayo a las 9 al Cabildo Abierto. En estas circunstancias no he hallado más que situarme en este punto y tratar de hacer una defensa honrosa, de la que acaso podemos lograr un resultado feliz, y si no es así, al menos habremos perdido en regla y no por el desastre de la retirada. Prometen a la patria desempeñar fiel y exactamente los deberes del sublime cargo, promoviendo los derechos de la causa del país al bien y felicidad común de la América. ¡Sí, lo prometemos! ¿Qué nos falta más que decirlo? ¡Ánimo! Para los hombres de coraje se han hecho las empresas. ¿Será monárquica o federal? Hubo una mutación en Europa respecto a la forma de gobierno preferida, de república a monárquica. La sola manera de conciliar a los pueblos es la federación de provincias. Las circunstancias del país hacen preferibles un sistema concentrado que uno de carácter federal. ¿Queréis que las provincias de la Unión sean una nación libre de los reyes de España y su metrópoli? ¡Sí, queremos! Séllese el principio de una unión duradera, que no nos acordemos más de nuestras diferencias anteriores, sino para soldar más y más la amistad y fraternidad tan deseada y anhelada por todos. Para contextualizar la cuestión del proceso emancipatorio en Sudamérica a partir de esos hitos históricos como el 25 de mayo de 1810 hasta llegar al 9 de julio de 1816, primeramente me parece que hay que matizar un poco la cuestión, contextualizando a nivel, digamos, de la estructura económica en relación al desarrollo del sistema capitalista. Hay que tener en cuenta que Gran Bretaña se está transformando en el siglo XVIII en la primer gran potencia mundial y tiene como contrapeso al imperio francés, que está de alguna forma intentando contener, digamos, a este avance de la industria británica y al avance, por supuesto, en todo lo que refiere a la ocupación territorial, colonial que está haciendo en todos los continentes, y principalmente el control comercial que Inglaterra está teniendo sobre todos los continentes. De esa forma, la expansión del capitalismo también llega a lo que era el Imperio Español, a las colonias españolas en América. Y hay que decir que España ya estaba muy golpeada económicamente, es por eso que había llevado adelante las reformas administrativas conocidas como reformas borbónicas en el siglo XVIII. En este contexto, Francia, la cuestión externa sigue siendo primordial. Francia, la burguesía francesa se las arregla para
hacer de un general, digamos, republicano nacionalista como Napoleón Bonaparte, en transformarlo en un emperador expansionista, y allí conquistará gran parte de la Europa continental, donde allí lo que hoy es la Argentina pasa a formar parte de este conflicto internacional que tuvo Francia con Inglaterra. ¿Por qué? Porque básicamente el bloqueo continental que hace Francia en relación al comercio golpeará muy duro a España, a Portugal también. Nombro a España y Portugal porque tenían colonias en América, lo que es hoy Brasil y el resto de la América española. Y de alguna manera este golpe, digamos, económico hace que Inglaterra salga a buscar nuevos lugares. Eso claramente se ve, el ingreso del actual territorio argentino al conflicto internacional con las invasiones inglesas de 1806-1807. Ahí claramente se puede notar eso. Pero la invasión en sí que hacen las tropas francesas a España a principios del siglo XIX ponen aquí en los teóricos y en los pensadores revolucionarios que van a estar presentes en la revolución, pone en juego esta idea de la retroversión de la soberanía, que es un concepto de la teoría política. Y los revolucionarios, de alguna forma, Mariano Moreno, Belgrano y otros, movidos por las ideas de la Ilustración, de los grandes pensadores de la Ilustración franceses, y también movidos por la independencia norteamericana, van a decir de alguna forma que la soberanía retrovierte al pueblo. Pero uno debe preguntarse también quiénes eran el pueblo en aquellos tiempos. Hoy, si uno piensa en la actualidad del pueblo, va a pensar en los sectores populares, en la gente en general, en la clase media, en los trabajadores. En aquellos tiempos, pueblo no estaba el concepto dirigido tanto a los sectores bajos como sí a los sectores, digamos, más acomodados o al menos ilustrados, entre comillas, de la sociedad porteña. Y digo porteña porque justamente en Buenos Aires va a ser uno de los grandes, el gran núcleo revolucionario que va a tener Sudamérica, ¿sí? Hay que recordar que Buenos Aires de alguna forma le quita el protagonismo o el rol de núcleo o polo centro económico a Lima y al Alto Perú por la Plata de Potosí, y ese núcleo se traslada a Buenos Aires cuando Buenos Aires se la designó como capital del nuevo virreinato del Río de la Plata. Y ese tránsito, digamos, de este conflicto internacional, de Francia invadiendo a España, de Fernando VII puesto prisionero por los franceses, y la pregunta de quién nos gobierna y la no aceptación del virrey como autoridad representativa de la corona española, nos introduce de lleno a lo que fue en sí el proceso emancipatorio. Los primeros años de la revolución fueron muy frágiles porque tuvo muchísima ambigüedad, es decir, se jugó, si se quiere, a dos puntas, porque de alguna forma había que, digamos, equilibrar las tensiones y los conflictos entre los sectores dominantes de Buenos Aires, y también entre la presencia, digamos, de las tropas realistas, principalmente en los núcleos más antirrevolucionarios, que eran la banda oriental, y en principio había sido Córdoba, ¿sí? Pero es interesante también porque muchas veces en las escuelas, y principalmente en la escuela primaria y secundaria también, a los alumnos se les hace repetir mucho quiénes son los miembros de la primera junta. Yo no insisto mucho tanto en los miembros de la primera junta, pero sí insisto en las ocupaciones o en los cargos que tenía o qué lugares ocupaban en la sociedad de Buenos Aires. Y si nos fijamos bien, vamos a ver que esa primera junta va a estar conformada por los sectores verdaderamente dominantes de Buenos Aires, es decir, grandes comerciantes, terratenientes, la iglesia, los sectores militares y los abogados y también, bueno, Belgrano, Moreno en su oficio además de abogados,
periodistas, ¿sí? Es decir, que los sectores que estaban representados, podríamos decir así, que eran los sectores de una burguesía en formación, una pseudo burguesía en formación de Buenos Aires. Y digamos que la revolución en sí tuvo una centralidad muy fuerte en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires.